los que se suman ahora, nosotros vamos a hacer de acá a julio, fines de junio, julio, un recorrido con 4 estaciones, a ver si llegamos. La primera de esas 4 estaciones es la de los enfoques y modelos de análisis, porque nuestro objetivo es tratar de hacer un ejercicio de desarrollar nuestro ojo analítico de las políticas, y para eso necesitamos tener conceptos, herramientas, metodologías para hacerlo, ¿no? Entonces, la primera unidad que estamos ahora embarcados es la de los modelos y enfoques de análisis, y dijimos que nos prometimos trabajar estos 3 modelos, que son lo que vamos a llamar el racionalismo e incrementalismo. De esto fue la clase pasada, si ustedes la pudieron ver en el video, trabajamos sobre eso. Vamos a ver ahora el incrementalismo, y después vamos a tratar no sé si llegaremos hoy a trabajarla, espero que sí, por lo menos empezar, el tercer modelo, que es el de la cadena de valor público, que es el modelo que estamos proponiendo nosotros y que va a servirnos para ordenar el curso. Vamos a seguir las huellas del enfoque que llamamos de la cadena de valor público o de la política como producción. Vamos a hacerle a estos tres enfoques 3 preguntas, habíamos dicho. Una, ¿qué entienden ellos por política? Vamos a interrogarle eso, que nos den su definición. ¿Qué modelos utiliza para analizarla? ¿Y qué hace un analista en ese enfoque y utilizando ese tipo de modelos, ¿no? Entonces vamos a terminar al final de esta unidad con esta matriz llena, ¿no? Con estos 9 celdas llenas con respuestas lo más claras posible a las preguntas que le hemos planteado. Bueno, empezamos a trabajar la idea del decisionismo. Ustedes, insisto, ya deben haberlo escuchado la vez pasada o visto en el video. Lo que decíamos del decisionismo es que parte de que hay un aumento de la complejidad en los problemas sociales y sobre todo una expansión del Estado que abarca cada vez más problemas que se relacionan entre sí. Hay una perplejidad, le llamamos, de los decisores. Los políticos tienen que tomar decisiones frente a esos problemas cada vez más complejos, y no basta la intuición o la muñeca que se tenga, sino que se necesita conocimiento científico. Ya. La idea acá es no se puede hacer ya política sin recurrir a los conocimientos que la ciencia le está proveyendo a la sociedad. Las distintas disciplinas. Decíamos, en esa línea muchos científicos dijeron: nosotros no vamos a hacer tampoco solo mirar el cuadradito de nuestra ciencia, sino que nos vamos a juntar con otros expertos y vamos a ponernos al servicio o vamos a trabajar dentro de los procesos decisorios de los agentes políticos, ¿no? Es la idea de los interdisciplinarios. ¿Cómo? Exactamente. Ahí en esta época surge con fuerza el tema de la multidisciplina, de la interdisciplina. Los problemas, así como no basta el político y su muñeca, tampoco basta una sola disciplina, sino que hay que juntarla. Entonces, el análisis de las políticas se plantea acá como una articuladora de ciencias, pero sobre todo para trabajar, como dice Lasswell, uno de los autores de este enfoque, para trabajar para hacer una ciencia de la decisión y en la decisión. De la decisión es porque su objeto va a ser analizar la decisión, desarmarla y tratar de ver cómo se la puede mejorar, y porque no va a opinar solamente, sino va a tratar de brindar orientaciones sobre qué hacer. Es decir, va a trabajar desde dentro de la decisión, no observándola como un observador neutral, sino metido dentro de la decisión y viendo qué es lo que más conviene. Esa es la ciencia que le sirve a la política, dicen ellos, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver, entonces, si le preguntamos al decisionismo, al racionalismo, ¿qué es el análisis de política? Te va a decir lo que ustedes me van a decir después. Habíamos hecho una breve historia de cómo este enfoque nació muy cerca muy ligado al esfuerzo bélico, a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Casi todas las ciencias, en realidad, desgraciadamente, avanzan notablemente cuando hay guerras, ¿no? Bueno, esta no fue la excepción. Digo, desde Galileo, el padre de la ciencia moderna, era asesor militar, ¿no? Ingeniero de armas se le llamaba en ese momento, ¿no?
y muchos de los cálculos que él hacía tenían que ver con cálculos en el marco de su asesoramiento a, a César Borgia, por ejemplo, que fue su asesorado, ¿no? Bueno, pero decíamos eso, esta idea se hizo, este acercamiento entre los científicos y la política fue muy estrecho durante la guerra, y ahí se trabajó justamente en cómo orientar y cómo asesorar a los comandantes de las fuerzas en pugna para que mejoraran, para que mejoraran los procesos decisorios que en la guerra tenían que tomarse. Ahí surgieron, hicimos una breve historia, si ustedes se acuerdan, estoy haciendo solo un repaso. Ahí surgió el análisis de la eficiencia de las operaciones. Quienes pudieron ver el documental ese que estábamos recomendando van a ver cómo, recordarán esto que les dije de McNamara, el analista de políticas, analizando por qué los bombardeos en Berlín no eran lo eficiente que se necesitaba, que muchos volvían sin tirar las bombas. A eso se le llamó el análisis operacional y se desarrollaron técnicas estadísticas, modelos de análisis de las operaciones para eso. Todavía hoy se trabaja con análisis operacionales, mucho sobre todo en la ingeniería industrial. Los análisis costo-efectividad, que decíamos que ya no eran solamente ver la eficiencia de una operación, sino comparar distintas operaciones entre sí para ver cuál es la más adecuada para abordar los problemas que se estaban abordando. Y la tercera, decíamos que además de comparar alternativas, las comparaba para distintos objetivos o para distintos paquetes de objetivos. Entonces ahí lo que el análisis se centraba en los efectos que cada alternativa tenía sobre los distintos objetivos que un decisor de política se plantea alcanzar, ¿no? Y decíamos estos objetivos, recordaba Horacio. Es la elección entre alternativas. Claro, pero no solo la elección se eligen las alternativas, pero no solo comparándolas entre sí, sino comparándolas contra los objetivos que yo quiero lograr, ¿no? El conjunto de objetivos que tenga. Exactamente, y como sabemos, ese conjunto tiene gente que se pelea entre sí, a veces beneficio uno y los otros se terminan siendo un poco desplazados. Entonces tengo que analizar cómo, en el lenguaje que ellos, cómo cada alternativa maximiza las preferencias o los objetivos del decisor, para encontrar cuál es la que logra mayor satisfacción de las orientaciones valorativas, sobre todo, que ese decisor tiene, ¿no? Pero bien, es eso exactamente. Cuando termina la guerra, los analistas no se quieren volver a su casa o a sus gabinetes en la universidad y quieren seguir colaborando con las políticas. No solo con las políticas bélicas, sigue habiendo guerra en el mundo, empezó la Guerra Fría después de la Segunda Guerra, sino que también con las políticas en tiempo de paz. Entonces se meten con la educación, se meten con las políticas hídricas, con las políticas de transporte, con las políticas de seguridad, todo, y ahí nace lo que se conoce hoy como el análisis de política. Ese es el origen de este enfoque, ¿no? Bien, esto es la primera cosa. Después dijimos el análisis sobre todo de las distintas alternativas, su eficiencia, la comparación de los costes que tiene cada uno y la capacidad que tienen de satisfacer los objetivos, se había transformado en algo muy complejo de analizar, ¿no? Entonces, piensen, habíamos puesto el ejemplo de el presidente durante la pandemia viendo qué hacer frente a este problema, ¿no? Entonces, y tengo que ver cuáles son los objetivos que quiero, cuáles son las alternativas, ver qué eficiencia tiene cada una y comparar las tres cosas juntas. Eso se hacía muy complejo, entonces los expertos de la RAND Corporation, que fue uno de los organismos que nucleó a la gente que había trabajado durante la guerra en periodo de paz o de posguerra, ideó un modelo de análisis de la política que no lo vamos a repetir, pero tenía varias fases. Esas fases se organizaban en un ciclo, ¿no? Investigo los problemas, examino los objetivos, veo las alternativas, las evalúo, tomo la decisión, las implemento y la evalúo. Eso es lo que, y vuelvo a empezar, ¿no? Ojalá con más experiencia. Eso dio origen a lo que se llama el ciclo de políticas,
¿no? Sí. El modelo del ciclo de políticas, o en inglés el modelo del policy cycle, que es el más famoso dentro de la disciplina del análisis de las políticas, ¿no? Y el que nos surge casi espontáneamente cuando pensamos la política como decisión. Decíamos, y con esto termino el resumen, decíamos que una de las cosas que llama la atención cuando vemos es la sobrerepresentación que tienen los analistas en el proceso de políticas. Ellos están en 3, 4, 5, en 5 de las 7 fases, ellos son el personaje principal. Es decir, crearon un modelo en donde ellos tienen un amplio protagonismo, ¿no? Entonces, ahí pasábamos a ver, vamos a hacer la tercera pregunta, entonces ahora, que es, ¿qué hace el analista de políticas? Donde ahí me recordaban que habíamos quedado, ¿no? Y acá se desprende con bastante naturalidad de todo lo que acabamos de decir, ¿no? El analista de política, primero, es alguien que tiene mucha confianza en la ciencia, es un científico, o sea, tiene que tener algún dominio de alguna disciplina, y tiene que tener como reconocimiento por sus saberes, disciplinarios, ¿no? En cualquier cosa, digamos, en principio, no solamente especialista en un tema, no solo es ingeniero, es médico, que sabe de un campo, sino que sabe de decisiones, sabe cómo vincular ese conocimiento a las decisiones y sabe cómo vincularlo a los otros saberes que intervienen en eso, ¿no? Para decidir sobre la pandemia no solo hacían falta epidemiólogos, sino también economistas, también sociólogos, también comunicadores o comunicólogos, etcétera. Y todos esos tenían que sentarse a la mesa junto al decisor para que tome las mejores decisiones. Pero pregunta, perdón. Dígame. ¿El analista es el decisorio? ¿Cómo que? No te entiendo la pregunta. ¿El analista es el que decide? No es el que decide. ¿Quién es el que decide? El político. El decisor, el político. El decisor. El decisor. El decisor, y el decisor es el político. O sea, este enfoque piensa, incluso de ahí sale el término, piensa a los políticos como decisores, como gente que toma decisiones. Esa es la mirada que tiene sobre los políticos. Entonces, ¿qué es un político? El que elige entre alternativas. ¿Qué hace el analista? Imbuido de su experiencia, de su conocimiento científico, de su saber experto en distintas cosas. Ustedes, fíjense, ustedes de alguna manera son expertos en lo que hacen, ¿no? Entonces, cuando hay un tema vinculado, o sea, conocen ustedes de los problemas de las empresas que han presentado porque están hace mucho, de las tarifas de las prepagas, de los recursos humanos que hay. Cuando hay un problema de ese tipo, ustedes pueden ponerse como asesores junto con otros, porque eso necesita otro saber, para ver cómo resuelve un problema. Si el problema claramente tiene una dimensión fuerte de recursos humanos, los llamarán a los que están en recursos humanos. Si es una dimensión de la ingeniería del proyecto, llamarán a ingenieros. Pero hay alguien que tiene que juntar todo eso y empaquetárselo para que el decisor tome las mejores decisiones. ¿Cómo lo empaqueta? Aplicando ese modelo, el ciclo de políticas, ¿no? Pero entonces hay que distinguir bien claramente el papel del decisor del analista. El decisor lo que hace es tomar decisiones, ¿no? Está Alberto Fernández diciendo, a ver, ¿qué hago con esto de la pandemia? ¿Aíslo a la gente o no la aíslo? ¿Obligo a que usen barbijo, que no usen barbijo? ¿Las vacuno? ¿Hago test masivos? ¿Qué hago? Bueno, él tiene que tomar una decisión sobre todo esto. Él, dice el decisionismo, no conoce de todos esos temas y tiene que tener conocimiento para poder tomarlo. Entonces tiene que utilizar asesores y esos asesores tienen que estar coordinados por un analista. Incluso este enfoque hace entonces del analista de políticas un experto en decisiones, que lo que busca hacer es que la política sea cada vez más producto de decisiones técnicas y que solo en los casos en donde la técnica no alcance, tengan que tomarse decisiones. Es decir, no solo decisiones políticas. O sea, todo problema, toda decisión tiene una dimensión política y una dimensión técnica. Hay que agrandar lo más posible la decisión técnica para resolverla con saber científico y lo que queda, el residuo que queda,
será lo que los políticos hacen. El problema, dicen los analistas, es que muchas veces los políticos ignoran la técnica o se meten a hacer técnica y son malos en eso, salvo algunas excepciones, ¿no? Y entonces ahí está el lío. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el rol del analista? Sí. Sí, sí. Bien, entonces, epa, les hago la pregunta a ustedes. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una política para el decisionismo? ¿Qué responden? Una decisión a tomar sobre algún problema. ¿Cómo? Una decisión Una para decisión a tomar ante algún problema o una necesidad social. Sí, ante un problema. Pero es una decisión, dicen, para hacer eso. Exactamente. decisión. Es una decisión. Perfecto. O sea, la respuesta clara es esa. ¿Qué es una política? La política es una decisión que se implementa, una decisión sobre un problema, como dicen ustedes, ¿no? Entonces acá es decisión que se implementa porque primero se toma la decisión, acuérdense, ¿quién toma la decisión? ¿Quién? El político. ¿Quién la implementa? nosotros, los de abajo. Exactamente, lo que ellos llaman la burocracia estatal, ¿no? El aparato estatal. Los de abajo son los que, y a veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal, a veces interpretan bien a la decisión, a veces no, y empiezan a generarse ahí otro tipo de problemas, ¿no? Pero sí, es una decisión que se implementa después, ¿no? O sea que le implementa la sociedad. No la sociedad en general, dicen ellos. Básicamente lo implementa el aparato administrativo del Estado, ¿no? ¿Las instituciones sería, profe, o ¿No eran Sí, los los directores, ministerios, las subdirectores? direcciones. ¿Eh? ¿Cómo decís? Que la burocracia no hacía referencia a quién implementa lo que habíamos hablado un poco la clase pasada, de directores, subdirectores, todo lo que formaba parte del gobierno, digamos. Exactamente. Por eso dicen, las mejores decisiones con una burocracia muy débil pueden no funcionar, ¿no? Entonces lo que necesitamos es una burocracia profesional, con gente capaz que pueda avanzar con las decisiones. Perfecto. Estas son preguntas de parcial, pues, ¿no? Del multiple choice. La segunda pregunta es, ¿qué herramientas utiliza? Y la ciencia. La ciencia, sí. Sí, las herramientas de la ciencia. Pero no solo las herramientas de la ciencia. Ciclo político. El modelo del ciclo de política es el que le organiza todo el herramental, ¿no? Es el modelo ese que los habíamos repasado. O sea, fíjense, las políticas son algo sumamente complejo, sumamente complejo. Cada política tiene, ustedes lo saben bien, vueltas y más vueltas, que hay que comprar esto, que no están claros los objetivos, que fulano se opuso, que no hay plata, que le tengo que garantizar el presupuesto, que está mal organizado el departamento, que el jefe no tiene las habilidades que se necesitan, en fin, de una enorme complejidad. Esa enorme complejidad ellos la reducen, la hacen más simple diciendo, la política es algo muy simple, te dicen, es analizar los problemas, es examinar los objetivos que se tienen, es mirar las alternativas, es comparar las alternativas, es decidir, es implementar y es evaluar. Eso es la política. Entonces, podrá ser toda la complejidad que tiene, pero tengo una cajita en donde meterla. Tengo un aparato para desarmarla en partes y después de estudiar cada parte y después ver cómo se relaciona, ¿no? Se analizaron bien los problemas, tenían en cuenta todas las alternativas, se implementó bien, se evaluó bien, etcétera, ¿no? Entonces, el ciclo de políticas es como la herramienta de las herramientas de este enfoque, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué hace el analista? ¿Cómo describirían ustedes qué hace el analista? Y examina, evalúa. Que coordina. Prepara las decisiones. Organiza o examina. Genera alternativas. Busca las alternativas. Prepara las decisiones y las evalúa, ¿no era? Sí, Y además eso es lo que dice. asesora. Además asesora. Yo creo que Pero le todo brinda sí, las alternativas, Es un conjunto de alternativas. Claro.
le muestra el abanico de alternativas que tiene al político para que él decida qué es lo mejor. No No solo era le juntar le define información. las alternativas, sino que se las compara también, ¿no? Le dice, che, esta alternativa es mejor para tu objetivo, esta es la Claro. segunda, esta es la tercera. Las coordina, digamos. Coordina las decisiones del decisor, del político. Claro, está en todo el proceso, como dice Luis, de preparación de las decisiones. Le dice, che, para, todavía no decidas. Espera un poquito, a ver, ¿qué problema es el que vos tenés? Te junto toda la información sobre el problema, te lo analizo, te digo es así, ¿no? Bueno, para estos objetivos tenés esta alternativa, le dice. Y te las comparo, y te dicen, esta es mejor, esta es peor, etc. Desde distintos puntos de vista. Y te digo, bueno, decidí entonces. Se puede decir que analiza las alternativas y puede hasta sugerir tomar alguna. Claro, sí. Sugiere en el sentido de que se las ordena. Uh-huh. ¿No? Esta es la mejor desde el punto de vista del conocimiento existente, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta. En ese sentido se la jerarquiza. No le dice, elegí esta, porque esa es la responsabilidad del decisor. Se las le dice, presenta. mira, se la presenta y le dice, esta es la mejor, esta es la peor, esta es la más o menos. Claro. Profesora, una pregunta. Entonces ¿Sí? es como el psicólogo del decisor. Totalmente. Es una buena metáfora, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Además, el analista, una vez que se implementa una decisión, evalúa el impacto de esa decisión también. Ese es otro rol que tiene el analista en eso. Sí, claro. El analista en realidad hace ese trabajo. Claro. El Sí, analista después de que se implementó, dice, bueno, che, vamos a estudiar cómo funcionó esto. Y eso es Exacto. útil para la política, incluso para su propio... Por eso es un ciclo, porque después de la evaluación viene una mejora para preparar de nuevo una mejor decisión. Ah, ok. Entonces ahora me cierra. Y es un ciclo. El ciclo de ¿Se políticas entiende? no lo entendía, ahora me cierra. Por eso también. Después de la evaluación, Son herramientas ahí que tiene para otra toma de decisiones a si posteriori. la política se sigue implementando, ahí es como una etapa de reajuste, por así decirlo. Perfecto. ¿Se podría decir que hay una retroalimentación? Absolutamente. Sí. Exacto. Esto, idealmente, el lunes pasado veíamos que hay mucha queja y muchas peleas. Los analistas le dicen a los políticos, no evaluaste, la evaluación se deja para el final y nunca se hace, ¿no? O cuando se hace, después no se toman en cuenta tus conclusiones, etcétera, ¿no? No es todo color de rosa esto, ¿no? Vamos entonces al incrementalismo. ¿Se acuerdan? Había en la mesita de la reunión en la Rand Corporation que habíamos escenificado la vez pasada. ¿Cómo está? Tengo sobrina en casa. La vez pasada pusimos el nombre de un tal Charles Lindblom. Charles Lindblom es un economista, un politólogo, que en el año 50 y pico, 52, 53, publica un artículo que se llama Ciencia de salir del paso, ¿no? El nombre era bien provocador, ¿no? Esto que era todo ordenado, el ciclo de políticas. Lindblom decía, la política se parece más a esto de salir del paso que a lo que ustedes están hablando. Bueno, vamos a ver ahora cómo avanza el Lindblom y con él toda esta corriente crítica del decisionismo, que es el incrementalismo, para ver qué les parece a ustedes. También vamos a tratar de exponerla con la mayor honestidad posible. Vamos a empezar primero por las críticas que el incrementalismo le plantea a la teoría de la política como decisión, ¿no? Supónganse que como ese juego de las maderas que se ponen, ¿no? Que el decisionismo es esa torre de piezas que están bien articuladas, algunas un poquito más. ¿Cómo se llama? Shenga creo que es, ¿no? Shenga. Claro, entonces viene el incrementalismo, Lindblom, y le dice, yo tengo 3 problemas con ustedes. Dice, el primer problema que tengo es, ¿dónde están los otros? ¿No?
O sea, acá aparece en tu descripción que vos haces de la política, de alguien que está tomando decisiones, que está frente a un sistema que tiene varias variables, y vos la metés en tu modelo, la transformás en alternativa y le recomendás las alternativas. Ahora, no es solo el decisor el que hace la política, sino que hay otros que juegan también. Hay un dicho en política muy, muy común que dice, che, los otros también juegan, ¿no? Entonces, vos pensás todo un esquema, toda una alternativa, como decía una compañera recién, creo que era Mónica, no me acuerdo, que decía, vos evaluaste todo, pero en un momento, después cuando empezás a actuar, aparecen los otros y te das cuenta que no era la cosa como la habías visto, ¿no? Los otros también juegan, ese es el tema, ¿no? Entonces uno puede tener el partido muy bien armado, con la táctica perfecta, lo Bielsa, pero resulta que el otro estaba en un día, el otro equipo estaba en un día bárbaro y me hace cosas que yo no pensaba y entonces tengo que ir cambiando la política. Entonces dice, tu descripción de la política es de un decisor solitario frente a un sistema. Y si hay algo que caracteriza a la política es que está llena de actores y que los actores importan, ellos también juegan, ¿no? Entonces vos tomás una decisión y el otro reacciona. Y tu situación se alteró por eso, tenés que pensar de nuevo, ¿no? Entonces no basta con grandes, y sobre todo la crítica que hacían ustedes ahí, de yo me tardo 3 meses, 1 año en hacer el estudio para esto. A mí me han contratado hace poquito para hacer un estudio que va a terminar en 9 meses a lo sumo. Bueno, cuando termine esos 9 meses, este país va a ser distinto, porque el FMI hizo tal cosa, porque la guerra pasó con tal otra, porque la oposición se fortaleció, porque el gobierno se debilitó, o al revés, como quieran, digamos, pero en realidad voy a encontrarme en una situación muy distinta. ¿Por qué? Porque los otros juegan, dice Lindblom. Entonces, primera crítica que te hago, entonces, es ¿dónde están los otros? ¿No? Está bien, ellos dice, vos podés, ¿quería decir algo, Horacio? Sí, quería complementar un poquito con esta idea de, ¿se acuerdan que decíamos que el ciclo de políticas se ordenaban las preferencias del decisor? El analista ordenaba las preferencias y en base a eso le ponía las alternativas. Lo que le dice Lindblom dice, y los otros actores pueden tener preferencias totalmente distintas a las tuyas. ¿Por qué vos vas a asumir que tus preferencias son las preferencias de todos? Entonces, ahí, dice, ya entras en conflicto. Claro. Que es lo que aparece en cualquier debate político, ¿no? El gobierno dice hay que hacer tal cosa con la inflación y la Cámara de la Industria dice, no, mis preferencias son totalmente distintas a las tuyas, ¿no? Dice, yo quiero más, no quiero que me pongan ni retenciones ni que me haga control de precios, es más, me resisto a la idea de etiquetado que apareció, ¿no? Entonces... Pero igual lo que le importa al decisionismo es la decisión o la idea o los valores del decisor en realidad, no de los demás actores, porque no hay, es el actor principal, el soberano. Claro. Los otros en realidad, en el análisis de problemas, uno podría decir que el analista puede tener en cuenta a los otros, pero en realidad hace trampa, dice Lindblom ellos. Porque una de las cosas que considera el decisionismo, que hace el decisionismo, es como que confía tanto en la ciencia, piensa que todas las decisiones son racionales. Entonces, el decisor tiene que en principio tomar una decisión lo más racional posible. Si no, está actuando en contra de sí mismo, dicen. Y los otros también. Entonces, en realidad no son actores, son como un actor en una película a la que ya le diste el libreto. En realidad no hay sorpresa, no hay capacidad de decidir cosas, sino en realidad tienen que seguir los consejos de la razón. Es la razón, y por lo tanto la ciencia, la que dice qué decisiones son las que hay que tomar, ¿no? Te las ordena y te dice un poquito. Y los otros actores lo mismo, digamos. Y en realidad los actores no son así. Los actores tienen su propia racionalidad, su propia forma de actuar, son capaces de sorprenderte. No es totalmente esperable lo que el otro hace. ¿Quién sabía, finalmente, uno podía hacer sus estimaciones, quién sabía, yo creo que ya estoy viejo y algunos ya, quién sabía que Julio Cobos, cuando el conflicto de las retenciones, iba a votar en contra ese día? ¿No? ¿Quién podía haberlo predicho en un estudio muy sesudo con computadora y todo, ¿no? Y sin embargo, esa decisión modificó todo lo que pasaba después, ¿no?
Y como eso hay muchas ejemplos que uno podría poner. Entonces dice, esto parece un partido de fútbol donde juega un solo jugador, un solo equipo, y eso no es el fútbol, dice, ¿no? Entonces, la primera crítica es esta de dónde están los otros actores, ¿no? ¿Sí? La segunda crítica es algo que creo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Que es, hay un supuesto que tiene este modelo, que es uno piensa y después actúa. ¿Se acuerdan la definición de política? Es una decisión que se implementa, ¿no? Decido y después esa decisión se ejecuta. Hay uno que piensa, que es el decisor, y hay otro que ejecuta, que es la burocracia estatal, que somos todos nosotros, ¿no? Entonces, y ese modelo de que las políticas son decisiones que se toman y que después se ejecutan, tampoco es cierto, dice Lindblom. ¿No les pasó muchas veces a ustedes que en realidad primero actuaron y después pensaron en lo que resultaba de esa acción y tomaron el segundo paso? Hay veces que uno dice, che, no tanto gregre para decir Gregorio, dice el dicho, ¿no? Estás pensando y cuando ejecutaste después te cambió la situación. ¿No es mejor empezar a hacer algunas cosas para ver cómo es la situación y después ir enriqueciendo esa acción inicial a partir de lo que voy evaluando? Es más, te dicen, vos tenés un error grave, que es poner la evaluación al final del ciclo. Y la evaluación tiene que estar casi al principio. Hacés algo y evalúa qué pasa. ¿Qué pasa con los otros actores? ¿Qué pasa con lo que hiciste vos? Etcétera, ¿no? Entonces, no siempre hay que pensar para actuar, sino que a veces hay que actuar para poder pensar, ¿no? Yo siempre cuento, cuando yo estaba trabajando en el Ministerio de Trabajo con Carlos Tomada, no sé si alguien se acuerda, fue un ministro de Trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Él estuvo en el grupo Calafate con Kirchner, que preparaban todas las propuestas de gestión para cuando fueran gobierno, ¿no? Entonces, Carlos se había preparado 2 volúmenes así de todo lo que había que hacer en materia laboral en el gobierno que asumí en el 2003, ¿no? Y bueno, ganó las elecciones, lo hicieron ministro, y a los 6 meses yo le pregunto a Carlos, ¿y de eso cuánto implementaste? Nada, dice, lo tiré todo y empecé de nuevo. ¿Por qué? Porque me di cuenta cuál era la situación, ¿no? Cómo estaba el país, quién me apoyaba, quién no me apoyaba, etcétera. O sea, solo actuando aparecieron los elementos que me permitían pensar, ¿no? Entonces, dice, no siempre se piensa para actuar, sino que a veces se actúa para pensar. Y fíjense, hay un dispositivo que se utiliza, por ahí ustedes lo han utilizado alguna vez, que son los proyectos piloto. Uno quiere hacer alguna innovación en un momento de trabajo y en vez de hacer toda la innovación y preparar todo eso, lo que hace es, lo voy a probar en chiquito a ver qué pasa. O sea, voy a actuar antes y evalúo inmediatamente qué es lo que va pasando y si resulta bien, lo escalo, lo implemento en toda la dirección. Y si no resulta, lo cambio a ver si hay otra cosa. Esas son experiencias en donde yo actúo para poder pensar. Y muchas veces en la vida hacemos eso, ¿no? Cuando me acuerdo, hace muchos años charlaba con un amigo que quería conquistar a una señorita, ¿no? Y la pensaba, yo le decía, largate, y después de que ella te diga que sí, pero más o menos, que no, jamás, ahí pensás tu segundo paso, pero no te quedes pensando qué vas a hacer y después hagas todo de una vez. Largate y después fíjate cuál es la reacción. O sea, no siempre pensamos para actuar, a veces actuamos y eso nos da insumos para poder hacer una reflexión en serio. Esa es la segunda crítica que le hace el decisionismo. O sea, las políticas no son muchas veces decisiones, sino que son acciones que se piensan, digamos, que no se decidieron nunca, inclusive. Y la tercera crítica es la centralidad que le da la ciencia, ¿no? Dice, ustedes todavía siguen entusiasmados como estaba entusiasmado apenas terminó la guerra con todas las cosas que podía hacer la ciencia.
Pero en realidad la ciencia nunca te discrimina qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Un ejemplo muy reciente me parece que fue, ¿se acuerdan en la pandemia la discusión sobre si había que abrir las escuelas o no? ¿Se acuerdan eso? Sí. Bueno, se convocaron a científicos para que dijeran cuánto era el peligro que tenía. Y lo que tuve fue, mitad de la biblioteca decía que sí, mitad de la biblioteca decía que no. O sea, la misma ciencia estaba discutiendo entre sí. Y además no solo eran cuestiones científicas, sino que era la opinión de los propios padres, de los docentes, que tenían que ver con otro tipo de intereses, que no siempre eran científicos. Entonces dice, no es solo la ciencia. Perdón, pero ¿usted piensa que estaban viendo la ciencia o estaban viendo políticamente quién tiraba más? Bueno, justamente lo que dice Lindblom, quién tira más importa, ¿no? Pero digo, la ciencia misma tiraban, parte de los científicos tiraban para un lado y parte de los científicos tiraban para otro. Y la ciencia nunca es totalmente neutral, sobre todo en nuestro mundo, digamos. Están siempre jugando algún partido, ¿no? Entonces, la ciencia no es esa cosa impoluta que está fuera de la política, que después opina y que los políticos tienen que obedecer, sino que la ciencia es parte del juego político mismo, ¿no? Eso dice, cada uno tiene analistas, cada uno tiene especialistas de política. Uno le dicen una cosa al actor y otro le dicen al del frente le dicen otra cosa, ¿no? Los dos son científicos. Entonces, la ciencia no es cierto que defina tanto. Son un insumo importante, pero no son lo que define cuál es la mejor decisión, dice. Es uno de los elementos a lo sumo, dicen ellos. ¿Sí? Perdón, profesor. Además, esto como era... La manito, dale, sí, Claudia. Era un tema global, digamos. En otros países era un tema muy complejo porque en otros países también había todo ese tipo de discrepancias y creo que era muy complicado, muy complejo. Totalmente, si no era un problema nuestro, era una discusión que el mundo estaba teniendo, ¿no? Y algunos decían, la mejor estrategia es dejar que todos se contagien, ¿se acuerdan? Y había científicos que decían, está el tema de ¿cómo es la inmunidad del rebaño? ¿No? Era el término. Y otros que decían, no, jamás eso va a producir tantas cosas. Bueno, o sea, digo, las opiniones científicas forman parte del debate político, no están por arriba del debate político, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque incluso la ciencia no es el reemplazo de Dios. O sea, Dios sabe posta a posta qué es cada cosa, ¿no? Bueno, pero Dios está pensando en sus cosas, no está diciéndonos a nosotros cómo tenemos que actuar en la pandemia, ¿no? Y la ciencia no puede ocupar el lugar de Dios, ¿no? Entonces, la ciencia es tan finita y se puede equivocar tanto como los políticos, los curas, en fin, los filósofos, lo que sea, ¿no? Esas son las tres críticas que le hace el incrementalismo al decisionismo. No sé, Fernando, si a vos te ha pasado esto. Está bonito, ¿no? Sí. Igual, nada, sigo ahí con el Seguí defendiendo, muy bien. Me sigue gustando el ciclo. Está perfecto. Bueno, pero hacemos 10 minutos más y descansamos. El decisionismo, una de las cosas que tiene es que no solo criticó el incrementalismo, no solo criticó al decisionismo, sino que se animó, y por eso tuvo a proponer una visión alternativa de la política, ¿no? Que es la que pasaría a contarles ahora. Horacio, no sé si querés agregar algo sobre esto. No, voy a agregar acá con Lindblom. La primera cosa que Lindblom dice es la política, al revés de lo que dice Fernando, que le gusta que sea claro el esquema del decisionismo, y todos lo vimos muy ordenado, dice, la política no es eso, es al revés, es él lo decía en inglés, pero decía, es un quilombo. O sea, es un proceso por naturaleza desordenado y confuso, ¿no? Quien quiera claridad y todo clarito y ordenado, dedíquese a otra cosa, pero no a la política, decía a la política pública estoy hablando, ¿no?
decía Lindblom. Eso que ustedes decían cuando evaluaban el decisionismo, decían, está muy lindo, pero en nuestra situación en Argentina, que sé yo, es muy difícil verlo, implementarlo. Lindblom lo decía en cualquier parte del mundo, dice. Es más, dice, yo no he visto a ningún, muy ocasionalmente, en situaciones muy acotadas, no he visto a nadie aplicar el modelo del ciclo de políticas, ¿no? En realidad lo que pasa es que empiezo a veces evaluando, o empiezo como tomada, decía, actuando, a partir de ahí preciso más el problema, viendo el problema, pruebo alguna alternativa, si me funciona bien, y si no funcionó, implemento otra, y voy evaluando desde el principio lo que pasa, y cambio el problema porque la sociedad me lo cambió, porque evolucionó el tema rapidísimo. O sea, este lío es la política, ¿no? Por eso digo, no se puede ordenar en fases secuenciales tan bonitas como estas, dice él. Más bien lo que parece, dice, es como una especie de espiral, una espiral en donde yo trabajo una cosa y me vuelve después, pero a otro nivel. Por ejemplo, analizo el problema que tengo, ¿no? Por ejemplo, el desempleo era en el año 2003, estaba altísimo, estaba como el 18%, me acuerdo. Pero claro, después de unos años, la tasa de desempleo bajó y el problema no era la del desempleo en general, sino sobre todo el desempleo juvenil, ¿no? Entonces me cambió el problema. Volvió la primera fase, pero en un ciclo posterior. Pero sobre todo, esos problemas están tironeados por distintos actores, ¿no? La política involucra siempre a los otros jugando, ¿no? Que tienen miradas e intereses distintos, ¿no? Lo que decíamos recién, lo que decía Horacio. En realidad no hay un actor con preferencia, hay múltiples preferencias peleando entre sí, y múltiples intereses peleando entre sí, ¿no? Y entonces, ¿qué es la política? Se pregunta Lindblom. La política no es una decisión, dice, es el resultado de las interacciones. O sea, cuando yo actúo, los otros actúan. Y después, en función de eso, yo actúo de nuevo y los otros actúan de nuevo también. Y lo que se va conformando es un equilibrio entre el juego mutuo entre los actores al que yo llamo política. ¿Cuál fue la política contra la pandemia? ¿Fue la que pensó Alberto Fernández cuando apareció la pandemia, o fue la que terminó resultando del juego de los múltiples actores? Lindblom dice es lo segundo. O sea, no es lo que quiso Fernández, es lo que quiso Fernández contrariado por los otros y con el contexto internacional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la política de la negociación de la deuda con el FMI, de la refinanciación? ¿La que quiso Alberto Fernández? No. La que quiso Alberto Fernández, la que respondió el fondo, lo que Cristina le dijo, lo que la oposición también planteó, los acuerdos que hubo que hacer para que se aprueben en el Senado y en diputados, esas cosas. La política con el fondo es la que resulta de las interacciones de esto. No es la que está en la cabeza de la gente. Es la que, claro, yo también puedo querer ganar, ahora cuando juguemos con Brasil, quiero ganarle 3-0. Pero el partido ese no va a ser lo que yo quiero, ni lo que Scaloni quiere, sino va a ser lo que resulte de cómo jueguen ellos y cómo jueguen los brasileños. Ese resultado es lo que él llama la política. La política es el resultado de las interacciones de múltiples actores. Ustedes al principio, los que eligieron, los que dudaban ahí sobre el tema, las definiciones que hicimos el lunes pasado, decían, y a mí me gusta esto de que tiene en cuenta esa tercera definición, el juego de múltiples actores, ¿no? Entonces, y fíjense, esta definición de los incrementalistas tiene 3 características. Una, las políticas más que decidirse ocurren. Yo me acuerdo que los que somos más viejos, cuando iba viento en popa en el menemismo la política de la convertibilidad, había una pelea por quién era el padre de la criatura. Entonces Menem decía que era él, Cavallo decía que era él, y otros decían yo la pensé antes, y la verdad es que no es de ninguno.
O sea, las políticas son el resultado que por ahí nadie pretendió tal cual está de esa interacción. No fue lo que quiso Menem, lo que quiso Cavallo, sino el resultado de lo que Menem hizo, lo que Cavallo hizo, el apoyo que hubo de otros, la oposición de otros, etcétera, configuró la política económica de ese momento. Y siempre pasa lo mismo con cualquier política interesante. Incluso ustedes, vean, ustedes quieren introducir una innovación en el espacio en el que están trabajando y saben que esa innovación va a sufrir los golpes o los apoyos de lo que piensan los otros, ¿no? Entonces algunos me van a apoyar y voy a poder avanzar más rápido, otros a lo mejor lo cambian y transforman mi propuesta en otra cosa porque le metieron algo distinto, para bien o para mal, depende de quién lo vea. Entonces las políticas, más que decidirse, ocurren en un juego de actores. Esa es la idea básica de Lindblom. Y dice, no hay una alternativa más racional que otras, porque el resultado de esta cosa es el resultado de la acomodación de los distintos intereses, que pueden ser intereses más elaborados, más serios, más firmes, o menos elaborados, menos firmes, ¿no? Pero siempre lo que decían ustedes, no es solo la ciencia la que decide qué es lo mejor, sino el juego de actores, que utilizan la ciencia como uno de sus insumos, ¿no? Entonces, lo que resulta no es lo mejor que podría haber pasado, siempre es el resultado del acomodo de los distintos actores. Y finalmente no hay un decisor, le dice Lindblom. Hay muchos decidiendo, entonces, por todo lo que venimos diciendo, ¿no? Y la política es básicamente un juego de muchos, ¿no? Y son los resultados siempre precarios de esas políticas. Hay políticas que parecen que son eternas, que nunca van a cambiar, ¿no? Como la política educativa. Todos los días, hace muchos años, los chicos van a la escuela primaria, se visten, los padres los envían, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso puede cambiar. Incluso la pandemia cambió muchas de esas cosas, de cómo uno se educaba, ¿no? Entonces, esos son resultados siempre cambiantes y siempre precarios. Hay políticas que se desarman, hay políticas que son más o menos firmes, hay políticas muy frágiles. ¿Por qué? Porque los juegos de actores son diferentes. Con esto hemos respondido, creo yo, la pregunta sobre qué es la política para el incrementalismo. Es el resultado de las interacciones entre varios actores. No es algo que una decisión que alguien haya tomado, sino lo que se desprende de un juego que se va repitiendo una vez tras otra, ¿no? Que es un juego permanente, que no es que se detiene. No hay una política en un solo momento, sino que en realidad es un proceso de aprendizaje y de evolución que se cristaliza en resultados más firmes o más precarios, ¿no? O sea, pero bueno, resultado de una interacción sería la formulación más concisa, digamos, de lo que es una política para el incrementalismo. ¿Sí? ¿Qué modelo utiliza para analizar las políticas, ¿no? Entonces, lo que dice Lindblom acá es lo que dijeron ustedes, varios de ustedes. Él dice, yo no he visto a nadie, cuando veo a los políticos hacer política y les trato de aplicar el ciclo de políticas, no me cierra. Digamos, no veo que eso describa bien lo que efectivamente hacen los dirigentes políticos o los dirigentes en cada uno de los espacios estatales en los que estamos. No actúan de acuerdo al ciclo de políticas, mal que le pese a Fernando. Él dice Lindblom, que ya lo conocía a Fernando y lo tenía acá entre los ojos, decía, no, esto no es así. ¿Cómo es entonces? Le preguntan. Y él desarrolla un método que llama el método incremental, de ahí viene el nombre de incrementalismo, ¿no? Fernando, si querés defenderte. No, para nada, profesor. ¿Qué es la política entonces? ¿Qué es lo que responde la acción entre diferentes actores, el resultado de diferentes actores? Es el resultado, siempre parcial y precario, de las interacciones entre los agentes importantes de esa política, de ese campo en donde están, ¿no? O sea, resumido, es el resultado de las interacciones de la política, ¿no? Entonces, bueno, el método incremental. ¿Qué es el método incremental que propone Lindblom? Y acá lo íbamos a hacer, está en el texto también así, siempre utilizamos un ejemplo, lo sacamos de la política y les pedimos entonces que así como nos imaginábamos una reunión entre los de la Rand Corporation,
que acá piensen en una fiesta. Esto es más divertido que la reunión, ¿no? Piensen que ustedes los invitan a una fiesta de cumpleaños de un amigo, en donde conocen un par de personas, pero en general la mayoría son extraños, pero bueno, están en los mismos temas que uno, ¿no? Entonces, tengo que terminar esto. Entonces van a esa fiesta. Y cuando entran en la fiesta, van, piden un traguito, qué sé yo, y ven que hay un grupo conversando. Y se juntan ese grupo. Se suman ustedes ahí porque no conocen a mucho, entonces ven, hay uno que más o menos lo conocían, otra persona ahí la había visto un par de veces y el resto eran extraños. Pero estaban discutiendo un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? ¿Qué hay que hacer con la pandemia, con la educación, con el FMI, con lo que ustedes tengan, con las empresas que presentan los reclamos o en la superintendencia de seguros o lo que fuera? Ustedes están discutiendo algo que a ustedes les interesa, ¿no? En donde se sienten interpelados y donde quieren plantear su propia posición, ¿no? Entonces, yo cuando me voy a ese grupo, entro a ese grupo, pienso que cómo voy a actuar ahí, ¿no? Y dice Lindblom, bueno, una de las alternativas, Lindblom interpretado por nosotros, es aplicar el modelo del decisionismo, el modelo del ciclo de políticas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Y bueno, voy a analizar bien qué problema están discutiendo, lo voy a desarmar, voy a pensar cuáles son mis preferencias, qué es lo que yo quiero plantear, voy a ver todas las alternativas que tengo para intervenir, y cuando ya empecé a compararlas, ya se fueron todos a tomar una copa porque había que festejar el cumpleaños, se fueron y se desarmaron y yo me quedé pensando solito, ¿no? Dice, eso es lo que pasa a la mayoría, dice, de los analistas de política del decisionismo, que hacen esto que ustedes decían, hacen un proceso perfecto, pero llegan tarde, no sirve para conversar. Dice, la gente no utiliza cuando conversa el método del ciclo de políticas. ¿Cómo actúa? Actúa, él dice, con el método incremental o como el método de los primeros pasos, le llama, los pequeños pasos le llama él, ¿no? ¿Qué haría? ¿Cómo hacemos nosotros en una conversación cuando entramos a una conversación de este tipo en una fiesta? Y dice, lo primero que hacemos, dice, es decimos algo que nos ha funcionado en otro lado. Digo, pongo mi opinión. Mira, sobre esto habría que hacer tal cosa. No es que empecé a analizar una serie de alternativas y compararlas y ponerle un modelo analítico como criterio, sino que agarro la que mejor, la que ha sido probada en otras oportunidades y me ha funcionado. En otra fiesta dije esto y quedé bárbaro, ¿no? Y conseguí mucho apoyo. Voy a tratar de que sea el que tiene más experiencia, ¿no? El que tiene más experiencia se le van a ocurrir muchas cosas. El que es nuevo en el tema, y no, a lo mejor vaya así, búsquese un analista que lo instruye un poco. Pero si no, lo que hacemos es que tenemos ya cierta experiencia vivida, cierto camino recorrido, y sacamos de nuestro repertorio de experiencias algunas que nos parecen apropiadas para esa conversación, ¿no? Entonces, por más o menos cómo veo las cosas, la gente, bueno, ¿y qué pasa con eso? No solo me luzco y quedo bien, si me sale bien, a veces no me sale bien, pero me luzco, sino que pasa algo muy importante. Cuando yo digo eso, los otros reaccionan, dice Lindblom, ¿no? Y yo hasta ese momento no sabía cómo iban a reaccionar. Tenía algunas hipótesis generales, cómo iban a reaccionar, pero no tenía. Entonces veo que hay uno que me apoya, ¿no? Hay otro que me apoya fuertemente también, que milita conmigo y tiene una opinión absolutamente parecida. Hay otros dos que me dicen, no, estás en pedo, eso no es así, qué sé yo. Y hay otro que se mantiene así, indiferente. Bueno, esa información sobre cómo reaccionar específicamente a lo que yo dije, ¿no? Esa información, dice, es valiosísima para pensar qué. Para pensar qué hago después. Es decir, si acelero con esa opinión, ¿no? Entonces fidelizo más a los que me apoyaban, o si digo algo, en mi opinión, pero más parecida al otro que me apoyó para reforzar su apoyo, o la lavo un poco para no enojar tanto al que se me puso en contra. Digo, no, sí, vos tenés razón, pero también tal. Entonces dice, ahí
el efecto que tuvo en primera intervención me permite a mí hacerme un cuadro de situación mucho más realista que el que tenía al principio. Tengo muchísima más información. Y por eso la habilidad, digamos, que tengo que tener es de evaluar, por eso la importancia de la evaluación desde el primer momento, evaluar, sopesar la situación en la que quedó las cosas después de mi intervención. Después puede intervenir otro y yo también evalúo, aprovecho las movidas de otro. Y al final, evaluando eso, evalúo mi próxima jugada. Como digo, acelero, aprieto el acelerador o recapitulo, o a veces lo que tengo que hacer es retirarme, a veces quedarme callado y no decir más nada porque me fue muy mal con lo que hice. Mejor que no sepan, digamos, que si yo sigo diciendo esto me van a matar y se va a armar un lío en la fiesta, mejor que no evalúo. Y lo que va resultando de cada una de esas jugadas es ese equilibrio en el que quedan las cosas después de mi intervención y después de las reacciones de los otros. Y voy graduando mis intervenciones hasta que veo que el equilibrio está lo más cercano posible a lo que yo quería. O es imposible, o me doy cuenta que es imposible llegar a donde yo quería y cambio los objetivos y los bajo. O si descubro que hay posibilidades de ir más allá, como en el caso de lo de turismo, recién, ¿cómo es que se llama el plan? El previaje. El previaje me fue muy bien, entonces duplico la apuesta, ¿no? Hago otra ronda, extiendo los plazos, amplío las condiciones, sumo más negocios para recuperar los gastos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él dice, a mí me parece que la política se describe mejor así que como la describen los decisionistas. Y entonces formaliza un poco entonces los pasos, los pequeños pasos. Dice, cuando vas a actuar en política, elige una alternativa en la que confíes y actúa. Y eso depende mucho de la historia que tiene uno. Argentina ha jugado muchos partidos con Brasil, ¿no? Lo conoce ahí y sabe más o menos cómo no se va a parar igual que con Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene experiencia previa. Va a elegir un esquema y lo va a probar, ¿no? Y va a confiar en ese. No es que analizó todas las alternativas posibles, sino que utiliza una y actúa. Analiza las consecuencias y reacciones de los otros, el segundo paso, ¿no? Entonces, la inteligencia del político es saber analizar, estar seguro, tener muchas alternativas para ir metiendo en las distintas situaciones, y el segundo, analizar las reacciones y las consecuencias, lo que decía Luis, las consecuencias que tiene mi acción sobre el escenario, ¿no? Eso es básico, un conocimiento básico para cualquier acción. Analiza cómo ha quedado la situación y qué margen te abre. Vieron que a veces uno, cuando actúa, se abre la cancha, ¿no? Es decir, como la recepción fue buena, como la propuesta que hice fue buena, tengo muchas alternativas para decidir. A veces elijo malas alternativas y la cancha se me cierra, ¿no? Es decir, me quedan pocas opciones. Esa es la crítica que le hace el kirchnerismo a Alberto, ¿no? Le dice, vos fuiste tomando un conjunto de decisiones, de manera que ahora te quedan muy pocas alternativas frente a la negociación con el FMI, salvo decir esta... Entonces, lo que le critica no es tanto que haya acordado o no acordado, firmado el acuerdo, porque parecía que no quedaban muchas alternativas, sino de no haberse abierto la cancha, haberse cerrado la cantidad de posibilidades que tiene. Por eso uno cuando actúa no tiene que tener en cuenta solamente el efecto inmediato que eso tiene, sino el efecto mediato, es decir, el efecto sobre las próximas jugadas, ¿no? Entonces, la evaluación del margen de acción que se me abre es crítico para el político, el decisor que está actuando, ¿no? Después, una vez que uno evalúa, no evalúa para conocer la situación, sino para saber cuál es el próximo paso, ¿no? ¿Amplío el previaje o me retiro porque esto no funcionó, ¿no? El IFE no se repitió de nuevo, ¿no? Otras cosas sí, y hay experiencias que han funcionado bien y otras no. ¿O se acuerdan? Una alternativa que salió muy mal fue la de ¿se acuerdan? La estatización de Vicentín, ¿no? La empresa esa que
que estaba en concurso de acreedores, se mandó el gobierno con una alternativa que fue, la vamos a nacionalizar porque eso no va a permitir esa cosa, y salió muy mal, porque el juez le dijo que eso no se puede, porque después se dio cuenta de que estaban buscando con eso pasarle la deuda al Estado, porque los productores no apoyaron, en fin, hubo una mala apuesta y una lectura de la situación que lo que dijo es, mejor volvámonos para atrás y hagámonos como que no pasó nada. Entonces ahí está, dar los pasos que creas que vale la pena dar. Y evalúa bien cuando el equilibrio es razonablemente adecuado para vos, para decir, bueno, me retiro y en la próxima jugada, la próxima vez analizo de nuevo esta cosa. Dejo que las cosas se estabilicen, ¿no? Eso dice más o menos él. Dice, esto me parece a mí un esquema de análisis mucho más realista que el de analizar todas las alternativas, evaluarlas, compararlas, decidir después, porque dice, eso no pasa en general, ¿no? Entonces, por lo menos esto lo que me sirve es para hacer más consciente lo que efectivamente hace el decisor, ¿no? Bueno, a ver cómo les va viendo. ¿Por qué se llama incremental esto? Porque hago algo y después amplío el margen, incremento un poco el horizonte de acción y evalúo de nuevo. Entonces, o el de los pequeños pasos, que como decía Luis, tiene la ventaja de que yo no estoy jugándome todo o nada en cada paso, sino que estoy dando el paso y evaluando, generando conocimiento, mejorando mi alternativa, expandiéndola, limitándola para que no sea tan rígida, etcétera, etcétera. Ese es el método incremental. Vamos para poder avanzar, vamos a la tercera pregunta, que es... Profesor, disculpe, perdón. Vale. ¿Esto responde a la pregunta qué herramienta utiliza, todo esto que mencionó? Claro. Claro, la herramienta, ¿qué herramienta utiliza? Y el método incremental, ¿no? Que más que un modelo es un método de trabajo, ¿no? Él dice. Y no es el modelo, y Limbrot lo que dice, no es que yo esté recomendando este modelo, este método. Yo lo que digo es que cuando veo a los políticos actuar, actúan de esta manera, no como dice el decisionismo que tiene que actuar. En ese sentido es mucho más descriptivo que normativo. Oración. Sí, acá hay una cuestión importante para que tengan en cuenta, es que en el otro modelo, una buena política era cuando se encontraba la decisión más racional para el problema, ¿no? Acá, la buena política es cuando se genera el mejor acuerdo para la política, el acuerdo entre varios actores. Actores que no tienen los mismos valores, pero han llegado a un acuerdo en base a la política y generan ese equilibrio estable en la que la política se mantiene. ¿Se entienden? Cuando construyen argumentos sólidos sería... Sí, o cuando los argumentos, está la diferencia argumentativa entre varios, pero llegan a un consenso sobre la política en que la misma encuentra estabilidad en el tiempo para su ejecución. Perfecto. Sonia. Sí, quería hacer una pregunta. Entonces, ¿significa que dentro de las alternativas, la que se va a tener en cuenta es la que se elija por consenso dentro de este enfoque, digamos? No. No. A ver, primero, las alternativas las presentan actores concretos, ¿no? Que mueven el avispero. Después hay que ver si esa alternativa logra el grado de consenso suficiente como para organizar la situación, ¿no? Pero ¿cuál sería el orden, digamos, de jerarquía de las diferentes alternativas? Porque eso no me quedó claro. Estos no jerarquizan alternativas. Ellos dicen, yo por experiencia lo que tengo es experiencia de otras situaciones y tomo alternativas de ahí. Ni siquiera sé si es la mejor, ¿no? Y tampoco esa alternativa va a ser la última. La voy a ir modificando a cada momento hasta que vea o sea, si veo que me ayuda a construir. Si perdió, la tendré que abandonar. Y otros presentan también otras alternativas, ¿no? Y quien reúne más consenso, como dice Horacio, en torno a la suya, que no significa que sea un consenso entre todos. Yo tengo este consenso, el otro se opone, pero no es lo suficientemente fuerte como para voltear mi alianza, digamos, ahí con esto, ¿no? No sé si se explica esto, Sonia. Me parece que no sé si fue muy claro.
de verdad. En realidad, al principio me habías dicho que no, y ahora hablaste del tema del consenso, como que se lleva a cabo esa alternativa que se elige por consenso. Entonces ahí no me quedó claro. Es Claro, como que... es una mezcla de consenso y disenso. O sea, los actores, hay varios actores y algunos se juntan para tener más fuerza que otros. O sea, hay consenso dentro de un actor, se hace más fuerte, consigue más apoyo, y hay disenso en el sentido que se opone a otro actor, ¿no? Que piensa que las cosas tienen que ser distintas, ¿no? A ver, por ejemplo, el movimiento de Verde, que logró la alternativa de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? ¿Qué hizo? Hizo una propuesta, hizo una argumentación, como dice Luis, ahí acerca de esta cosa, que ganó no solo a los que eran, sino a muchos otros sectores de la sociedad. Entonces logró un consenso más amplio que la fortaleció como movimiento de mujeres. El otro sector se opone y todavía sigue oponiéndose, pero en el poroteo, como se dice en política, en la acumulación de fuerza y de votos en el Congreso, no fue lo suficientemente grande como para impugnar la alternativa que ellos planteaban. Y seguramente la alternativa que empezó en el Congreso fue de una manera y la fueron modificando para ganar adeptos del otro lado, ¿no? Para hacer más amplio el movimiento. Entonces, por eso hay consenso, el consenso es el proceso de construcción del actor político, que es un actor que junta varias cosas, ¿no? Y el disenso es contra los que se oponen, ¿no? Generalmente nunca hay consenso absoluto en la política. Siempre hay conflicto y el tema es cómo los actores generan la mayor cantidad, acumulan el poder político y social que les permita hacer avanzar sus propuestas. Con cualquier tema que aparezca, bueno, yo mencioné recién el tema de la educación en la pandemia, si había que sí, que no, con el tema de qué hay que hacer con el FMI, si pagar, si hacerle tal cosa, o qué hay que hacer con cualquier tema que ustedes, de agenda política que vean, son temas controversiales. Y el consenso es siempre es limitado, ¿no? Pero a lo que va más del consenso es en la aplicación. Un ejemplo claro es la pandemia, cómo las políticas que iba tomando el gobierno, algunos gobernadores les decían que no, iban cambiando, o a veces los empresarios, o los trabajadores, o colectivos específicos, y se fue rearmando situaciones estables por unos meses, que después cambiaban en base a un brote o en base a otra decisión, pero se iban generando consensos de ciertos pisos para generar las acciones dentro del marco de la pandemia. Sí, y hay veces que no se logra consenso, ¿no? Por ejemplo, el tema de los precios ahora, o sea, ahí lo que hay es un desacuerdo fuerte que lo que hace es que los precios se eleven, digamos. Nadie quiere mucha inflación, pero no se logra llegar al equilibrio político que estabilice los precios, ¿no? Y las propuestas que se tiran son de distinto tipo y no empiezan a funcionar, ¿no? Una propuesta es los precios cuidados, la otra es poner retenciones, la otra es limitar las exportaciones, en fin, todas esas cosas, pero no se logra todavía un consenso que organice de nuevo el orden de los precios, ¿no? Siguen desordenados, ¿no? Gabriela. Alvarado. Sí, profe, quería preguntarle si las decisiones que toma el Ejecutivo cuando, tiene que tomar una decisión sobre una política pública que necesita, tener la forma de una norma y aparece el famoso lo mando al Congreso. Ahí no sería como que empieza con el primer modelo y después una vez que entra en el Congreso y se van aportando, por ejemplo, en las comisiones, las distintas posturas de distintos actores que representan distintos sectores de la sociedad, y después del dictamen, toda la discusión que se da en las distintas cámaras, ahí no empezaría con un modelo y terminaría con el que estamos estudiando ahora, con el incrementalismo. Sí, O sí. sea, empezaría con el de decisión, porque al mandarlo directamente al Congreso, ya tiene una forma, o sea, hay un margen de decisión del Ejecutivo. Y Sí, después pero cuando fíjate, se trata, empieza, sí. está bueno el ejemplo, porque
Fíjate, tomá el caso de la ley del aborto, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo. ¿Ustedes creen que el Ejecutivo se puso a analizar las distintas alternativas que había, si aborto sí, pero legal, pero si no, y las comparó y las sopesó? En realidad, Limbro te diría que no, en realidad todas las soluciones, la discusión en torno a la interrupción voluntaria de embarazo viene de hace muchísimos años en Argentina, y las propuestas están a la vista hace rato, no hay que hacer un gran análisis. Tengo que tomar la de alguien en la que confíe, entonces la pongo a la ministra Alcorta con el movimiento mujer y que hagan que me pulan la alternativa y la transformen en un proyecto de ley. Bárbaro. Entonces, ¿no? Dice Limbro, te diría, eso tiene poco de decisionista. Sí, siempre hay la decisión de presentar algo, ¿no? Pero bueno, lo presentan. Una vez que lo presentan, no es que se evalúa de nuevo las alternativas, sino que lo que hay es una puja política en el Congreso, ¿no? ¿Cuántos votos sumo yo? ¿Cuántos votos subo yo? Y ahí de nuevo los argumentos científicos, religiosos, morales, etcétera, se juntan todos para argumentar en torno a cada una de las posiciones, ¿no? ¿Y qué es lo que sale? ¿Hay una decisión jerarquizada de alternativas que votan después? No, sale el ajuste de comportamientos entre los distintos sectores, y obtuvo la mayoría uno y el otro perdió. El otro todavía no se resigna, y apenas pueda, vieron, en Estados Unidos están ahora tratando de volver volver a, digamos, atrás, o Ecuador también veta esas cosas. O sea, siempre hay movimientos que van a desestabilizar este orden que hay ahora de aborto libre o voluntario con las condiciones que tenga. No sé si va a durar, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que no, de acuerdo a la posición que tenga cada uno, ¿no? Pero las políticas son eso, son ese ajuste. Ese ejemplo de las leyes es un ejemplo bien incrementalista. Incluso dice Lindblom, fíjense, las decisiones que se toman finalmente, los que votan la ley, ¿no? No la toman en función no salen esas decisiones en base a un argumento científico. Es la suma de porotos, o sea, la suma de votos. O sea, las decisiones muchas veces son el resultado de una expresión de las relaciones de fuerza que se cuentan como votos, ¿no? No son el resultado de una argumentación científica priorizada que te dice esto es lo que hay que tomar, ¿no? En todo caso, de varias situaciones. Y fíjense, no hay solo una decisión acá, hay varias decisiones. La decisión de enviar al Congreso, la decisión de apoyar del movimiento de mujeres o no, la decisión de oponerse de otros, proyectos alternativos siempre hay, etcétera, ¿no? Y fíjense, me acuerdo ahora, perdón, ¿se acuerdan que cuando se presenta la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se presenta junto con otra ley que era de apoyo a la madre gestante, ¿no? ¿Eso para qué se hace? Sí, porque es importante y uno puede tener todos los argumentos científicos, pero era claro que era para conseguir voluntades de un sector que estaba dudando, pero que si le dicen, che, bueno, esto no es en contra de la maternidad, ¿no? Entonces, por eso te presento. Es un argumento para sumar adeptos, para sumar fuerza política al propio argumento, ¿no? La ley de los 1000 días. La ley de los 1000 días se llamó, sí. Que después pasó al olvido, ¿no? No sé qué habrá pasado con esa ley. No, está vigente. Está vigente, sí. Pero digo, no sé cuánto se hizo del programa ese que se planteaba, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé, Gabriela, si con eso te respondo a tu... Sí, que es incrementalismo todo. Son elementos del incrementalismo. Yo me estoy poniendo en defensor del Lindblom, ¿no? Después vamos a decir lo que pensamos nosotros, pero ahora estamos haciendo el juego de jugar cada una de las posiciones y defenderla. Hacemos el último pasito, que es la tercera pregunta. ¿Qué rol tiene el analista de política en este juego? ¿Qué clase de bicho es? En el otro lo teníamos claro, ¿no? Era un experto en decisiones que juntaba a su equipo y que se sentaba al lado de la oreja del decisor y le daba los resultados de sus estudios para decirle cuáles son las mejores decisiones y las que le siguen y las que se siguen, para que él tome una decisión de la manera más informada posible. Eso era el rol que tenía el analista.
¿Qué rol tiene que tener el analista en el decisionismo, ¿no? La primera cosa que aparece es, él es parte de un debate. O sea, la política lo que se está jugando es en el debate social que hay, ¿no? Entonces, su primer rol, su primer tarea, la tarea de un buen analista, es ser un estudioso de los temas y de la historia de cada problema. Sigamos con el ejemplo de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Ahí había un conjunto de analistas políticos dando vuelta que tenían claro todas las luchas, toda la historia, y que se analizaban cuál había sido el comportamiento del resto de los actores, de los diputados, de la iglesia, dentro de la iglesia hay incluso una organización como es Católicas por el Derecho al Aborto, se llama, vamos a tratar de incorporarlas para que hagan más fuerza. Y bueno, o sea, los analistas tienen que ser expertos en cómo viene el juego social, en cómo vienen las posiciones de los distintos actores, y cuáles son los argumentos que maneja cada uno, y cuáles son los tipos de reacciones que puede llegar a tener. O sea, si el otro tipo de analista era un analista que estaba en su gabinete coordinando al equipo de investigadores para ver cuáles eran los efectos sanitarios de las distintas alternativas, este es una mina que está en la calle siempre, que está yendo a reuniones, que está escuchando conferencias, que está hablando con líderes sociales, con líderes políticos. ¿Por qué? Porque tiene que leer cuál es la naturaleza del juego social, ¿no? Entonces, piénsense, yo digo los ejemplos de la política más grande porque es la que conocemos todos, ¿no? Pero piensen ustedes si tienen que analizar, quieren hacer una reforma en la forma de evaluación del personal en tal organismo, ¿no? Entonces, el analista más decisionista va a ser un experto en las distintas alternativas para evaluación, etc. Este analista va a estar yendo a hablar con el dirigente sindical, con el de UPCN, con el de ATE, va a estar viendo los distintos grupos sociales que hay, los distintos grupos de empleados para ver qué piensan, cuáles son las principales posiciones que hay, qué argumentos maneja cada uno, ¿no? ¿Por qué? Y cómo puede llegar a reaccionar. Entonces, la primer cosa es, el analista es alguien que está en la calle, que está metido tiene que tener esa capacidad, ¿no? Es un analista más que experto en la decisión de una persona de captar el debate social en torno a un tema, las distintas posiciones, ¿no? Entonces... Son más estrategas, ¿no? Claro, sí, claro, porque él es un analista que tiene que fortalecer la estrategia del actor con el que trabaja, ¿no? Y esa es la segunda cosa, y saber cuál es la estrategia del otro actor también, ¿no? Y esa es la pregunta. Acá lo que dice Lindblom, y ahí lo dice de nuevo provocativamente, así como decía, la ciencia del análisis de la política es la ciencia de salir del paso. Acá dice, el analista es un analista partisano, partidario, ¿no? O sea que no se puede ser analista en general, hay que ser analista de un jugador en ese juego. Es más, él dice, sería bueno que todos los movimientos sociales tengan buenos analistas, aun los que a mí no me gustan, dice Lindblom, ¿no? Entonces, y él pone un ejemplo, no sé si vieron ustedes que en Estados Unidos hay una asociación del rifle, ¿no? que salen, que reivindican la libertad de manejo de armas, salen con los rifles, en general tienden a ser medio neonazis o por lo menos bastante de derecha, etcétera, etcétera. Dice, yo quiero que ellos, dice Lindblom, tengan buenos analistas, es decir, que tengan gente inteligente, que lea la situación, etcétera. Porque la democracia es mejor cuando hay posturas más inteligentes, aún las que a mí no me gustan, dice, ¿no? Lo peor en la democracia es tener seres primitivos que andan diciendo hay que matar a todo el mundo. Bueno, así es muy difícil que funcione la democracia. Pero si tienen gente inteligente, dice él, puede ser. Y es bueno que los distintos movimientos tengan sus intelectuales, su gente que busque información, que la procese, que tenga... O sea, en ese sentido lo que decía Luis, que construya argumentos que le den solidez a las posiciones de cada uno de los jugadores y que la hagan inteligible, que la hagan debatible, ¿no? Uno eso lo ve en el Congreso, ¿no? Hay debates que son muy interesantes y hay debates que son un horror, ¿no? Oración.
Sí, acá Lindblom va en contra de esa imparcialidad de la ciencia, de esa hablar desde la imparcialidad, desde la mirada racional, y él dice, no, ustedes están defendiendo ciertos intereses, y está bien que los defiendan, pero háganse cargo, digan, yo me paro de esta posición y defiendo estos valores por sobre los otros, y eso es rico para la democracia, dice, para la discusión. La democracia es discusión, y si vos defendés una posición y el otro defiende el otro, y llegamos a buenos acuerdos, es muy positivo para la discusión política, para la democracia. Entonces, está bien que defiendas una posición, pero tenés que revelarla. No tenés que hablar desde la parcialidad, porque sos un agente parcial. Exacto. Sí. Bueno, ahí entonces lo que tenemos es, él dice incluso acá, fíjense, es otro tema, los analistas están distribuidos en toda la sociedad, no están solo en el Estado y al lado del presidente o del gran decisor, ¿no? Los movimientos sociales, como el movimiento de mujeres, el movimiento obrero, el movimiento ambientalista, etcétera, tienen que tener sus propios analistas, ¿no? Aunque no estén en el Estado. ¿Para qué? Para decirle al Estado, mira, vos tenés que actuar de esa manera, de esta otra, dar la pelea en el Congreso, etcétera, etcétera. Incluso dice, los movimientos que nos parecen aberrantes tienen que tener sus intelectuales. Es más, él dice, cuando surgió el movimiento gay, dice, los intelectuales de ese movimiento parecían aberrantes para la sociedad, ¿no? Y hoy ya lo hemos integrado y nos han transformado la forma de ver el mundo, ¿no? Ahí de nuevo, como había una linda película ahí sobre el tema del movimiento gay en San Francisco. No, se las traigo para la próxima vez, en donde aparece uno. No. Había uno de un líder que terminan matando, que terminan asesinando. ¿Milk? ¿No era? Milk, etc. Claro, esa es la idea de cómo ese movimiento va construyendo argumentos y va capturando información y va elaborando su propia posición, ¿no? No solo para fortalecerse a sí misma, sino para fortalecerse dentro del debate social, para hacer que otros te escuchen, ¿no? Dice, en ese sentido el analista es una pieza clave de la democracia, ¿no? Entonces, cuando aparecía el movimiento obrero con las primeras reivindicaciones, los anarquistas aparecían locos para la sociedad. Es más, los médicos de esa época, del principio del siglo pasado, agarraban anarquistas para hacerle análisis en la cabeza para ver el tipo de enfermedad que tenían, a la que llamaban anarquismo, ¿no? O sea, eran enfermos mentales para ese tipo de intelectual. Entonces dice, bueno, el analista no es solo alguien que está en la calle, sino que está en la calle y es partidario de alguien. Por convicción o por contrato, dice él, ¿no? Hay gente que me contrata a mí para defender, para analizar las posibilidades que tiene el movimiento obrero, la negociación colectiva en el sector metalúrgico de avanzar en la incorporación de nuevos métodos de trabajo. Si a mí me contratan, yo en eso, al igual que hacía el decisionismo con el decisor, dice, bueno, yo tengo que adoptar la visión que tiene ese movimiento y tratar de desarrollarla, no me sirve que la vea desde otro lado, sino ándate a otro lado. Entonces, bueno, ese es el análisis partidista. El análisis es construcción de argumentos, dice. Y ahí es donde él dice, la ciencia sirve y sirve mucho, porque es una herramienta sistemática para hacer una cuidadosa evaluación de los hechos y no decir lo que me parece solamente, ¿no? Entonces es un método que aporta muchísimo a la construcción de argumentos. De hecho, los movimientos sociales estos generaron una revisión de la ciencia, ¿no? Del propio conocimiento científico. No se hace ciencia de la misma manera antes del feminismo que después del feminismo, ¿no? No se hace ciencia de la misma manera antes del movimiento obrero o del no movimiento obrero. No se hace ciencia de la misma manera. ¿Por qué? Porque esos movimientos y en el propio Estado, esas experiencias generan conocimiento, generan maneras de ver las cosas, formas de ordenar la información, etc., ¿no? Sonia, te escucho. Quiero hacer una pregunta. ¿El análisis como argumentación es propio del incrementalismo? Argumentación, el incrementalismo lo toma, y otras corrientes también, como fortalecimiento del actor, como fortalecimiento del argumento
que un sector de la sociedad presenta al conjunto, ¿no? Pero también se da el decisionismo, ¿o no? Es que el decisionismo no es de un sector de la sociedad, sino del lado de la ciencia. O sea, el decisionismo lo que dice es esto que decía Horacio, es un saber más universal, digamos. Los puentes tienen que hacerse así, y no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Y esto tiene tantos beneficios, tanto costo-beneficio, vamos a ganar. ¿Vale la pena construir el segundo puente Resistencia Chaco? Y algunos te van a decir, y la ciencia dice tal cosa, diría esto. O sea, si yo cuento la cantidad de transporte que tiene de mercadería que van a circular, de gente, y veo el costo que tiene esta cosa, yo puedo decidir científicamente si es conveniente o no construir ese puente. Lo que te dice Lindblom es que la ciencia nunca te decide eso. Lo que hay son complejos argumentos que se arman. Bueno, si ustedes lo escuchan a Capitanich, incluso al gobernador de Corrientes, ellos dicen, esto es fundamental para el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra economía regional, ¿no? Más allá de si esto cierra económicamente de acuerdo a los números de la nación, dice. Entonces, y construyen toda una serie de argumentos que tienen también base científica, pero construidos desde una perspectiva. Entonces él dice Matus, que decían, no hablemos más de diagnóstico, dice él. Hablemos de análisis situacional. El análisis situacional es el análisis que hace un actor de la situación en que está, de acuerdo a sus intereses y a las cosas que valora, ¿no? El decisionista piensa más bien que él está hablando en un nombre, en un sentido universal y neutral de la vida. Sí, como una verdad irrefutable, digamos. Claro, o por lo menos, viste, cuando en una conversación alguien te dice, no, pero esto está científicamente demostrado. La detienen, ¿no? Y la política sigue discutiendo esa cosa, aunque esté científicamente demostrado. Aparte, se demostró científicamente esto en un momento y pasado mañana se demuestra lo contrario, o algo distinto por lo menos, ¿no? Entonces, la ciencia no tiene el acceso privilegiado a la verdad. Pero sí, dice Lindblom, es una herramienta para hacer que nuestros análisis sean serios. Porque la otra cosa es decirle al dirigente o al movimiento lo que le conviene. Sí, vamos, porque así vamos a ser más grandes, y resulta que no es así, ¿no? Y en eso porque la economía es una ciencia que muchas veces deja muchísimo que desear, ¿no? Y no es seria, y hay que hacerla seria, ¿no? No sé si ustedes vieron, hay uno de los dogmas del orden financiero internacional o neoliberal que dice que si un país pasa, su deuda representa más de un 80%, entre 70 y 80% de su producto bruto, es frágil. Y decir en las finanzas que esto es frágil significa que se te van los capitales, que te cobran más tasa de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Y alguien le preguntó, che, ¿de dónde sacaron eso de que cuando un país tiene el 80% es frágil? No, la verdad que es una cosa práctica que tenemos. Vino un científico y hizo un cálculo en que demostró que la relación entre PBI y deuda impactaba, en base a un montón de países, de muestra de varios países, impactaba en eso. Y eso legitimó la posición de los organismos financieros y de las evaluadoras de riesgo del sistema financiero internacional. Hasta que apareció un estudiante de una universidad que dijo, a ver, voy a ver los Excel con los que hicieron este cálculo. Y lo habían inventado, ¿no? Entonces digo, hay cosas que no son rigurosas y que sirven para vender, para imponer el poder de manera... Y es bueno tener el rigor de someter a prueba esos argumentos para decir, che, lo tuyo no se sostiene, no me mientas, digamos ahí. Por lo menos está... Bueno, y en este tiempo de fake news y esas cosas tenemos que estar muchísimo más cuidadosos, sobre todo cuando pensamos en el avance o en el destino de una idea, de una causa, de un proyecto, ¿no? Para bien, cualquiera sea digamos, del rifle hasta este otro, ¿no? Los miembros del rifle pueden venderle cualquier cosa a los de afuera, pero mejor que no se la vendan a ellos mismos, ¿no? Que la sepan, porque, aunque quién sabe, ¿no? Bueno, y el último punto es que el analista de políticas, digamos, del incrementalismo, es alguien que maneja muchos saberes, no solo el saber científico, ¿no? Por ejemplo, hay que ser muy bueno tratando de identificar lo que es el código de comportamiento del actor, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces
si yo sé interpretar la historia de cómo ha actuado mi oponente, puedo predecir con más argumentos, con más información, cómo se va a comportar ahora. No estoy seguro, pero te digo, mira, y este hecho tal y tal cosa. Eso más bien es el saber de un historiador o de un analista, hasta los periodistas hacen mucho eso, mejor que los científicos, ¿no? Porque ven hechos universales y no características concretas de personas o grupos o actores que son determinantes, ¿no? Entonces, el conocimiento de la historia, el conocimiento del carácter de los oponentes, la posibilidad de ver las oportunidades que brinda una situación, esas cosas, una situación concreta, que alguien lo ve como, por ejemplo, la derrota del gobierno de Cristina con el tema de las retenciones, no fue leído por ellos como una reducción del poder, sino como sacaron de eso una oportunidad, ¿no? Y no sé si se acuerdan ustedes, después de eso salieron toda una serie de medidas radicales, no en el sentido de partido radical, sino bastante convulsivas, digamos, ahí, como fueron la estatización de las jubilaciones que se habían privatizado, y la UH, salen después del momento de mayor debilidad. Ese tipo de maneras de interpretar la situación no se aprenden en la ciencia, se aprenden también en el juego político y en muchos otros lados, ¿no? Entonces dice, el analista tiene que saber manejar múltiples saberes. La ciencia es uno de ellos, pero la ciencia no basta si no la contextúo, si no la meto en los contextos específicos de hechos particulares que también tengo que saber valorar, ¿no? Y también la autoridad, saber en quién confiar, ¿no? Yo digo esto porque lo dice fulano de tal, y ese es un chanta terrible que va... O hay alguien que la verdad que no sé bien por qué, con qué argumento, pero siempre es un tipo serio, analizando las cosas. Muchas veces confiamos en ese tipo de argumentos de autoridad para ahorrarnos el trabajo de tener que hacer todos los estudios que los decisionistas dicen que hay que hacer, ¿no? ¿A quién se escucha? Saber eso es importante. Bueno, vamos a ir cerrando, pero no queremos cerrar sin ir completando nuestro cuadro. ¿Qué es una política para un incrementalista? Les pregunto. Rápido. El resultado de las interacciones. Resultados. De las interacciones entre varios actores. Entre varios actores, exactamente. El resultado de la interacción, eso es tal cual. ¿Qué herramienta utiliza? El método incremental. Incremental. ¿Por qué se llama incremental? Porque va a pequeños pasos. Claro. Va a pequeños pasos. Porque cada vez va implementando nuevos métodos. Nuevas alternativas, mejorando la que hay, ¿no? El análisis de la intervención concreta es... Hay un proceso de acumulación en la política. Claro. La política se la ve más que como grandes saltos, procesos incrementales de acumulación de las cosas. A veces las cosas, como dice Horacio, se acumulan y generan un orden más o menos estable, a veces es un despelote permanente y no logra consolidarse. Entonces esos son resultados medio anárquicos de la política. No termina ordenando las cosas. ¿Y quién es el analista? El analista acá es un especialista en interacciones más que en decisiones, ¿no? Que va construyendo argumentos para fortalecer al propio actor y ojalá para enriquecer el debate político, ¿no? Esas son las... Sí, Horacio. Acá una última cosita que, porque seguramente la próxima clase ya entremos con el otro modelo y me gustaría también señalar que fíjense que cambia el analista, pero también cambia el político. Acá ya no es un político que decide y hace toma la decisión frente al sistema y nada más. Acá tiene gran protagonismo el dirigente. Está en casi todo el proceso. Otra forma de decirlo que es importante lo que dice Horacio. El primer analista acá es el político, ¿no? Si el político no es buen analista de políticas, sonó. Sí. Lo que sí tiene que tener es... Sí. El político tiene que ser un gran analista de las interacciones, saber dónde se mueve, analizar la situación en la que él se está desenvolviendo.
Sí. O sea No que sé ustedes, pero a mí me parece este político más cercano a lo que yo veo en la cotidianidad del Estado, más que gente que toma una decisión y nada más. Son tipos que se mueven, reuniones todo el tiempo, marcan el camino para dónde hay que ir, le dicen al analista, che, vamos para allá. Hacen más análisis de los escenarios, digamos, Claro. en los que se están... Y fíjense cuál es el laburo del político. Es estar en reuniones, es medir la posición de los distintos agentes, tomar una iniciativa, es pedirle a otro que me la analice bien para ver si me equivoco, pero tiene que tener capacidad de análisis. Los buenos políticos, insisto, de nuevo, los presidentes, los ministros, los jefes de la oposición o los directores de nuestro departamento, ¿no? O los jefes de proyecto, o los responsables de recursos humanos, ¿no? Esos tipos, esa gente lo que tiene que... ¿Por qué viven siempre en reuniones? Parece que no trabajan nunca. Porque el trabajo del dirigente político no es estar en cada una de las cositas, sino que es orientar los procesos en el sentido que él le parece, ir acumulando fuerza para poder introducir los cambios que él piensa que son necesarios y que consiguen. Incluso acá, fíjense, tampoco el político es alguien individual. Es siempre parte de un proceso, de un movimiento, de un grupo, ¿no? Y en ese grupo hay gente que dice vamos para allá, y hay gente que le estudia las decisiones que toma para hacerle los argumentos, y hay gente que se moviliza en la calle para que eso aparezca, y hay gente que hay gente que hace las cosas después o sea, los movimientos son complejos y tienen analistas tanto como dirigentes, ¿no? Cualquier cambio importante, incluso en su propio departamento, implica un pequeño movimiento social, ¿no? No basta con tener la razón y tener los argumentos de que esta es la mejor alternativa. Si yo no genero un grupo de apoyo para esto, no lo voy a lograr. Bueno, creo que los asesiné. Yo tenía pensado un ejercicio antes, pero no llegué a eso. Vamos a empezar la próxima vez con menos parla mía.